a Cristo. Quiero comenzar este mensaje hablando de qué lugar ocupa la iglesia en Venezuela. ¿Qué lugar ocupa la iglesia en Venezuela para Dios y para el país? La iglesia de Cristo es la reserva moral y espiritual para esta nación. Dígase conmigo, la iglesia de Cristo en todas las ciudades y en todos los estados es la reserva moral y espiritual de la nación. Amén. Todo lo que nosotros estamos viendo, el caos, la inflación, lo que nosotros estamos viendo, la inseguridad y todas esas crisis como nación terrible que nos ha tocado vivir, son por una razón. Y son por la ausencia de la iglesia en los lugares donde la iglesia debe estar. Por eso dice el Señor que si la sal no sala la tierra, ¿con qué será salada? Y la sal de Venezuela se llama la iglesia de Cristo. Porque si nosotros nos ponemos a ver, yo le dije hace unas semanas atrás que dinero no es bendición, pero que la bendición trae dinero. Y que Venezuela es la prueba, porque Venezuela es el primer país del mundo, segundo en reserva de gas, de torio, de oro, de coltán, de petróleo. Y es uno de los países más enriquecidos del mundo. Sin embargo, está en pobreza. Está en pobreza. ¿Por qué un país que es rico en todo, por qué está en pobreza? Porque hay algo y hay un vacío que no se ha llenado, y es lo espiritual, es la integridad. ¿Cuál es nuestro problema principal? La corrupción, las pasiones, las ambiciones. Y cuando nosotros vemos el monte que tiene que ver con esto, ese monte de gobierno lo gobierna directamente Lucifer y está basado en ambiciones corruptas y deseos de grandeza, y solamente lo puede combatir un espíritu de servicio y de amor a Dios. Solamente. Por eso, mientras haya gente con ambiciones de grandeza y ambiciones corruptas en su corazón, no importa cuánta riqueza haya, todo se corromperá. Todo se corromperá. Por eso algunos pensaron que la solución de Venezuela podría ser un nuevo presidente. Y yo quiero decirles que la solución de Venezuela no es un nuevo presidente. La solución de Venezuela es una nueva iglesia, que es muy diferente. Si no hay una iglesia empoderada, ¿quién va a estar en los lugares? ¿Quién va a estar en los cargos? ¿Quién va a estar en las alcaldías, en las gobernaciones? ¿Quién va a estar en los municipios si no hemos levantado una generación santa? Si no hemos levantado una generación que pueda de verdad combatir toda corrupción y toda maldad y toda malicia. Entonces la respuesta de un país para que tenga prosperidad, para que tenga victoria, para que sea permanente en el tiempo, está en la iglesia cristiana de ese país. En la iglesia cristiana de ese país. Pero la iglesia cristiana del país no tiene esa mentalidad, porque fue levantada y criada en una mentalidad 100% eclesiástica y no de reino. ¿Cuál es la diferencia entre una mentalidad eclesiástica y una mentalidad de reino? Que la mentalidad eclesiástica se dedica al culto, se dedica a que en una iglesia, en un local y en 4 paredes, alabemos a Dios, leamos la Biblia, nos santifiquemos entre nosotros, pero el mundo afuera que se pudra. Pero la mentalidad de reino es una mentalidad de influencia, que agarra esa fuerza redentiva y la saca a todas las esferas de influencia para sanar toda la tierra, santificarla, traer los valores de Dios, traer el reino de Dios, traer las aguas salutíferas que solamente pueden salir de la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Por eso cuando se levanta el movimiento de unidad cristiana en Venezuela, que Dios levanta en esta casa, es un movimiento para romper ese paradigma, para enseñar a la iglesia a trabajar en un plan de nación y un plan de ciudad, donde todas las esferas de influencia sean tocadas por el poder de Dios, sean tocadas por los principios bíblicos. En el año 75 fue el año de la restauración del movimiento evangelístico. Han habido 10 movimientos de restauración desde Lutero para acá.
Y esos 10 movimientos han rescatado verdades que estaban escondidas y Dios las rescató. Y en el año 75 el movimiento era evangelístico. O sea, se levantaron los grandes evangelistas masivos. Billy Graham, el mismo Benny Hinn, el de África, ¿cómo se llama el de África? Que tiene cruzada de 2, 3 y 4 millones de personas. ¿No se acuerdan? Reinhard Bonnke y muchos otros evangelistas. Todos ellos empezaron a despertar en los 70. Porque en los 70 hubo un mover mundial donde todo el mundo empezó a pensar en cómo evangelizar y cómo discipular la tierra. Y en esos años, Dios movió a 3 hombres específicos. Uno se llamaba Loren Cunningham, otro se llamaba Bill Bright y otro Francis Schipper. Y estos 3 hombres recibieron por separado la revelación de los montes. ¿Y qué era la revelación de los montes? Basada en Isaías 2:2, diciendo que algo estaba por acontecer en el mundo. Una profecía que no se había cumplido. Algo que todavía no se había cumplido en la tierra, pero tenía que cumplirse para que viniera Cristo. Y es que la iglesia no sea una novia andrajosa, no sea una novia subestimada, no sea una novia que está de último, sino que se cumpliera la palabra, que sea cabeza y no cola, y que esté arriba y no abajo. Y estos hombres empezaron a pensar, ¿cómo hacemos para discipular y predicar a las naciones? Porque si la unción es evangelística, ¿cómo hacemos para evangelizar las naciones y para predicar las naciones? Entonces ellos descubrieron por revelación que toda sociedad estaba separada en 7 esferas o montes, y que la iglesia nada más había tocado por su mentalidad eclesiástica una sola de ellas, la espiritual. Pero que toda sociedad tenía la esfera de gobierno o servicio público. Tenían el monte de familia y de salud. Tenía el monte de telecomunicaciones. Tenía el monte de cultura y deportes. Tenía el monte de la economía y el comercio. Tenía el monte de la educación y las leyes. Y tenía el monte de la espiritualidad. Y cuando ellos empezaron a analizar la actitud de la iglesia en el mundo, ellos descubrieron que la iglesia, metida en sus templos, solamente tocaba el monte de la espiritualidad. Y solamente tocaba ese monte, y los demás montes estaban totalmente tomados por los impíos, por gente sin temor a Dios. Y por eso la crisis de los pueblos y la crisis de las ciudades y las crisis de los países. Por la ausencia de luz, por la ausencia de iglesia y por la ausencia de sal. ¿Cuánto están entendiendo? Y a partir de ese año empezó a metabolizarse toda esta idea. Empezó a metabolizarse esta idea. Y empezaron a levantar planes, prédicas, enseñanzas. Y entender que la iglesia tenía que trabajar generacionalmente. Por eso aquí en Venezuela, por primera vez se levanta un movimiento llamado Moviuc, que Dios está usando para trabajar generacionalmente, para levantar una generación en 15 años, 5 años de bachillerato, 5 años de universidad y 5 años de experiencia. En 15 años se levanta una nueva generación. Nuestros niños en nuestras iglesias tienen un talento y un don que Dios les dio desde que nacieron. Nuestros niños en nuestras iglesias tienen un talento y un don que Dios les entregó desde que nacieron. Y ese don está para cualquiera de estas 7 esferas. Pero nada de esto se consideró en las iglesias. En una iglesia te pueden pasar 20 años, 30 años, y tú aprendiste a santificarte, sí. Aprendiste a adorar, sí. Aprendiste a leer la Biblia, sí. Pero no aprendiste a influenciar tu sociedad con el evangelio. Pero ahora Dios nos está llevando como iglesia, y todo esto es una reforma tremenda. Todo esto es un cambio tremendo de mentalidad, a que la iglesia entienda que está llamada a hacer influencia en la sociedad. Una influencia de bien, una influencia de servicio, una influencia de principios, una influencia de ética, una influencia de moral, una influencia de principios bíblicos en todas las esferas de influencia. Y de ahí viene la preparación de una nueva generación. Por eso el Moviuc está planteando preparar una generación en 15 años. En 15 años. En 15 años se levanta una generación nueva. En 15 años podemos levantar una generación donde tengamos profesionales, donde tengamos gente de Dios, gente de bien para tirar para arriba, gloria a Dios. Y si algún día Dios pone un presidente cristiano,
o otro que no sea cristiano, no importa si es o no es, lo importante es que pueda gobernar con los principios bíblicos. Y lo importante es la gente que va a estar al frente de todos los lugares. ¿Cuántos están entendiendo? De aquí a un tiempo, en las iglesias, estará sentado el de la banca, el de la televisión, el del cine, el de la guardia, el de la policía, el maestro, el juez, el psicólogo. Estarán sentados todos ahí, recibiendo la palabra y trabajando en la semana para engrandecer un país. ¿Cuántos están entendiendo? Yo no sé si usted se emociona o no se emociona, pero usted es venezolano y usted está peleando por una tierra, y esta tierra la vamos a transformar y la vamos a cambiar y vamos a honrar la riqueza que Dios puso en esta tierra, porque se va a levantar la gente más santa, más maravillosa, con temor a Dios, para llenar todos los espacios. Ahora, esto va mucho más allá. Una pregunta: ¿qué nivel de honra? Y por esto la unidad, la clave de la unidad, porque para todo esto la unidad es la clave. ¿Qué nivel de honra le está trayendo la iglesia al Señor en Venezuela? Por ejemplo, yo tengo dos hijos. Yo tengo dos hijos, pero un ejemplo de la predicación. Usted tiene dos hijos, tengo dos hijos. Un hijo, y a los dos te dan la misma educación, el mismo dinero, la misma formación, el mismo amor, el mismo todo. Pero uno de ellos saca malas notas, llega tarde, estafa a la gente, le miente a todo el mundo, y cuando la gente me ve, me dice: oye, ese muchacho, qué mala gente, no parece hijo tuyo. Ese muchacho, esa muchacha es mal hablada, esa muchacha saca malas notas. ¿Qué te trae a ti ese hijo ante los demás? ¿Honra o deshonra? Pero el otro hijo saca buenas notas, habla elegantemente, es correcto, no estafa a nadie, le cumple a las personas. Y cuando la gente me ve, que me dice: wow, qué muchacha, qué muchacho tan bueno, qué responsable, qué amable, qué cumplido. ¿Qué me está trayendo a mí? Honra. Ahora, la iglesia es la representante del reino de Dios en Venezuela. Y la pregunta es: ¿qué le está trayendo la iglesia al Padre delante de los venezolanos? Del 1 al 10, ¿cuántos puntos? O sea, ¿cómo nos ven los políticos? ¿Cómo nos ven los empresarios? ¿Cómo nos ven las colectividades? Del 1 al 10, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Del 1 al 10, ¿qué nivel de honra? O sea, cuando la gente nos ve a nosotros y ve a Dios, cuando la gente ve a la iglesia en Venezuela, lavada por la sangre de Cristo, con los 9 dones del Espíritu, con los 9 frutos del Espíritu, con 7,000 promesas, con todo a su favor. Pero cuando la gente ve a la iglesia en Venezuela, ¿cuál es el nivel de honra que nosotros le estamos trayendo a Dios en Venezuela como iglesia de Cristo? Es como una familia de estirpe que la ponen en un pueblo. Ah, llegaron los González Pereira. Y los González Pereira son gente refinada, gente caché, gente fina, gente inteligente, gente empresaria. Donde ellos se ponen, todo se activa. Y la ponen en un pueblo. Y resulta que esa familia que llegó allá es un desastre. No activa nada, son un desastre, no saben hablar. ¿Qué honra le están trayendo a los González Pereira? ¿Qué honra le está trayendo la iglesia de Cristo al Señor en Venezuela? Del 1 al 10, vamos a evaluarlo. Dígame algo. 6. ¿Quién dijo 6? Ojalá fuera 6. ¿Qué nivel de honra le estamos trayendo? O sea, ¿qué le transmitimos nosotros a los políticos? ¿Qué le transmitimos nosotros a la colectividad, a la gente? ¿Qué le transmitimos nosotros a la empresa privada? ¿Qué le transmitimos? O sea, del 1 al 10 en cuanto a honra, ¿qué? Yo diría un 2. En todos los lugares donde yo voy, por ahí todo el mundo está clarito. Es que todo el mundo está clarito. Todo el mundo dice entre 2 y 3. Tal vez ahorita un poquito más. Antes era 1. Pero ¿sabe qué? Pronto vamos a llegar a niveles de 7, 8, 9 y 10. Gloria a Dios.
¿Por qué? Porque ya no estamos trabajando una mentalidad improvisada. Ahora, miren como dice el Señor. El Señor dice algo tremendo, algo tremendo. En Malaquías 1:6 dice, el Hijo honra al Padre. El Hijo, ¿cuántos son los hijos de Dios? Hoy yo desato sobre tu vida la revelación de la mentalidad de nación. Nosotros no somos denominación, somos nación. Hay muchas denominaciones con muchos nombres, pero para Dios somos su nación, la nación santa de Dios. Ahora, mira lo que dice Malaquías. Malaquías dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios se pregunta en Venezuela, con la iglesia cristiana en Venezuela, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre de Venezuela, si yo soy padre de la iglesia en Venezuela, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? O sea, mis hijos me honran. Están proyectando honra a mi nombre. Están representando mi reino. Están representándose como ciudadanos celestiales en una nación. Y también dice en Malaquías 3:9, peor todavía, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y cuando habla de esto, habla de los diezmos y las ofrendas. Pero los diezmos y las ofrendas, lo que tienen atrás es honra. Es una manera de honrar a Dios. Es Dios diciendo, ustedes son malditos, la nación toda, porque me han traído deshonra. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que le dijo al pueblo de Israel cuando no diezmaban ni ofrendaban y se lo agarraban y se lo robaban. Porque era una manera de expresión, honra a Dios cuando tú traes los diezmos y las ofrendas. Pero la motivación es honrar al Padre, una expresión de honra. Entonces cuando dice, me habéis robado todo y está maldito, ¿qué está diciendo? No me han honrado. ¿Cuántos están entendiendo eso? Ahora, hay 3 señales de honra. 3 señales de honra de la iglesia en una nación. Y yo quiero que tú las agarres bien, porque eso es lo que viene para la iglesia en Venezuela en el futuro. Primera señal. Respeto. Respeto. La primera señal es respeto. La primera señal es respeto. Deuteronomio 28:10. O sea, la iglesia en Venezuela va a ser respetada a otro nivel. Porque ese es el plan profético. La iglesia en Colombia va a ser respetada a otro nivel. La iglesia en Paraguay va a ser respetada a otro nivel. La iglesia en los Estados Unidos va a ser respetada a otro nivel. La iglesia en Europa va a ser respetada porque viene un avivamiento donde todos estos esquemas mundialmente van a empezar a permear en todo el pueblo de Dios y van a entender las naciones que tienen que levantarle honra al Señor. Y la primera señal es respeto. Mira lo que dice Deuteronomio 28:10. Y verán todos los pueblos, y verán toda Venezuela, y verá toda Venezuela. ¿Cuántos creen eso? Que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Y te temerán. O sea que la gente verá la iglesia y nos temerá. Dirá, wow, qué potentes son, qué fuerzas son, qué elocuentes son. Mire cómo son punzantes, mire cómo se mueven. Y la gente ve a la iglesia, tú eres cristiano, tú eres pastor, tú eres, wow. Porque será una fuerza inconmovible en cada ciudad para traer la salud y la sanidad de Dios. Y la gente verá a los cristianos. Y número 1, querrán ser parte de los cristianos. Y número 2, tendrán un nivel alto de respeto por los cristianos. ¿Cuántos creen eso? Viene algo para Venezuela donde el nivel de honra y de respeto se va a levantar. Levante su mano al cielo y diga eso conmigo. Viene un tiempo donde el nivel de respeto se va a levantar hacia la iglesia en Venezuela. Y le traeremos juntos honra al Señor, porque la gente respetará a los hijos de Dios. Denle el aplauso al Señor, aleluya, gloria a Dios. Segunda señal de honra. Segunda señal de honra, solvencia económica.
No puede honrar a Dios un pueblo que esté pelado, que no mueva dinero, que no mueva riquezas, que no mueva finanzas. Por eso una de las cosas que viene, que Dios va a levantar las finanzas del pueblo de Dios. Mira lo que dice aquí la palabra en Deuteronomio 28:12. Mire lo que viene para la iglesia en Venezuela. Porque por eso vamos a levantar la honra de la iglesia. La honra de la iglesia. Mira lo que viene, mira lo que viene. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Cuánto creen eso? Aleluya. Prestarás. Dios le dice a la iglesia en Venezuela que la iglesia tendrá tanta finanza que hasta podrá prestar, de gloria a Dios, a los demás en Venezuela y le puede prestar hasta a otras naciones. ¿Cuánto creen eso? Prestarás. Yo no sé cómo va a ser, pero cuando empecemos el proyecto económico, comercial, se van a reunir los contadores, los administradores, los economistas y van a hacer tremendo proyecto comercial para ciudades y para el país. Y las finanzas de la iglesia se van a disparar en Venezuela. Se van a disparar en Venezuela. Yo estoy viendo el futuro de Venezuela, lo estoy viendo. Y en el futuro de Venezuela yo veo a alguien que está protagonizando. Se llama la Iglesia de Cristo en Venezuela. Yo estoy viendo que tus hijos van a heredar, tus sobrinos van a heredar, tus nietos van a heredar. Los que tú estás mentoreando, los que estamos impulsando ahora, van a ocupar los cargos, van a ocupar las presidencias de las empresas, van a ocupar las gobernaciones, las alcaldías, van a ser los próximos jueces, porque vamos a levantar una generación en todas las áreas que pueda traer luz y honra a Dios en Venezuela. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios esta mañana? Vamos a levantar. Por eso la mentalidad no puede ser eclesiástica, sino una mentalidad de reino. El movimiento Unidad está impulsando, está inquietando, está incomodando, está activando, está pellizcando a los pastores y a los ministros para que pasemos de una mentalidad eclesiástica a una mentalidad de reino. Para que preparemos a nuestra generación, a nuestros niños, para que preparemos al futuro, para ocupar los lugares, para que de verdad el ser cabeza y no cola no sea un cliché, no sea un eslogan bonito, sino sea una realidad en nuestro país. Viene para Venezuela un nivel de solvencia económica para la iglesia de Cristo. Las riquezas de los pecadores serán traspasadas a los justos. Habrá transferencia de riquezas. ¿Por qué? Porque todo esto es un combo y un plan de Dios. Yo quiero que usted lo entienda. Levante la mano y diga: Señor, revélame estas cosas. Pídale revelación al Señor. Revélame estas cosas. Revélame estas cosas. Revélame lo que está en el espíritu de mi pastor y de mi padre espiritual. Revélamelo, Señor. Dame la sustancia. Pídele, dame la sustancia de entender por qué esta casa hace lo que hace. Por qué es tan importante el plan que estamos desarrollando. Pide la revelación. Porque es trascendental levantar la generación, cambiar la mentalidad del pueblo, levantarle honra al Señor. Pídale revelación. ¿Por qué es tan importante salir de una mentalidad de culto a una mentalidad de nación? Aleluya. ¿Por qué es tan importante mover la iglesia, darle dignidad, darle altura, darle respeto a la iglesia? Porque la iglesia es la reserva moral, la respuesta para levantar este país. No hay otro grupo, no hay otra masa que pueda traer restauración al corazón. Solamente aquella que tiene a Cristo como Salvador y Señor. Solo la sangre de Jesús puede sanar un país. Pero no lo vamos a sanar nunca de una perspectiva eclesiástica. La tercera señal es mentoría sobre todas las instituciones. Una iglesia que le trae honra en un país a Dios es una iglesia que es mentora. Que es mentora sobre la educación, que es mentora sobre la economía, que es mentora sobre las telecomunicaciones, que es mentora sobre la salud, que es mentora en las leyes, que es mentora a todo nivel. Por eso dice en Isaías 2:2, será confirmado, esto es una profecía que se va a cumplir, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. ¿Sabe qué está diciendo aquí? ¿Qué estamos mentoreando nosotros ahorita en el país? Prácticamente nada. O del 1 al 10, 3. Pero el nivel de mentoría de la iglesia, porque una iglesia a un alto nivel de respeto, una iglesia solvente económicamente, va a generar mentoría. Porque el respeto va a ser por los principios que se mueve,
por la integridad en que se mueve. El respeto va a ser porque mueve finanzas y mueve dinero. Entonces la gente, las instituciones, pero bueno, pero ¿qué pasa con la iglesia? Es como Israel, la nación de Israel, que esos principios que están metidos ahí, esos secretos, engrandecen una nación completa. Y dice que la gente va a empezar a tomar interés por los principios que están en la palabra de Dios. Que la salud y las leyes de un pueblo van a tomar interés en los principios de la palabra de Dios. Que las telecomunicaciones y la cultura de un pueblo va a tomar interés en los principios de la palabra de Dios, porque se va a dar cuenta que sin esos principios no funciona bien la cosa. Y entonces el interés se va a volcar hacia la iglesia. Y cuando se vuelque a la iglesia, ¿quién va a dar respuesta? Tú y 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 tus hijos que están siendo formados. Porque yo estoy seguro que en esta casa por lo menos todos los que están en la universidad y que tienen tiempo en la iglesia ya son una respuesta para el país. En esta casa todos los que están estudiando universitarios ya son una tremenda respuesta para la nación. Y apenas están comenzando, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, esto es más fuerte, por eso la unidad es la clave de todo. Por eso Jesús dijo que teníamos que vencer la división. Porque para lograr esto, como dice Lucas 11:17, dice, mira lo que dice Lucas 11:17. Todo reino dividido contra sí mismo es, vamos a ver, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Si la iglesia en Venezuela está dividida, entonces será asolado el país, todo el país. Y por eso es que el país ha sido asolado, porque la iglesia estuvo dividida. Cuando empieza a venir la unidad de la iglesia, pero una unidad no etérea. Por eso Dios nos dio y estamos rompiendo el concepto de unidad de confraternidad. Y estamos moviendo a unidad de propósito. Porque en todas las ciudades hay alguna unidad de confraternidad. Tomarse un sándwich los pastores, comerse una cosa, una comida, tomarse un café, orar los unos por los otros. Pero no hay un propósito conjunto de transformación de ciudades. Y el Movido está planteando que pasemos de unidad de confraternidad a unidad de propósito para transformar ciudades completas en todas las esferas de influencia con el temor de Dios. Por eso dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y mira lo que significa asolar. Poner por el suelo, arrasar, destruir, arruinar, saquear, talar, desmantelar, devastar, hundir y desplomar. Asolar significa poner por el suelo, arrasar, destruir, arruinar, saquear, talar, desmantelar, devastar, hundir y desplomar. Y dice que toda casa dividida contra sí misma es asolada. Por eso cuando en un matrimonio el Moviu trajo 5 códigos de unidad, que para romper la división donde tú lo pongas. Y si rompen la división, se va el asolamiento. Mientras haya división, habrá asolamiento. Se va la división, se va el asolamiento. Vamos a decir eso. Mientras haya división, habrá asolamiento. Si se va la división, se va el asolamiento. Ahora, esto es desde una persona, porque yo puedo estar asolado yo mismo. Porque dice, la unidad empieza conmigo como individuo. El hombre de doble ánimo es inconstante. O sea, la división interna me asola a mí mismo. Por eso es que hay gente que está autodestruida, autodesplomada, autosaqueada, autohundida. Porque hoy quiero, mañana no quiero. Hoy estoy, mañana no estoy. Hoy soy cristiano, mañana no soy cristiano. Hoy le sirvo, mañana no le sirvo. Tengo un doble ánimo, estoy dividido dentro de mí. Y como estoy dividido, estoy asolado. ¿Ah? Estoy asolado, y cuando estoy asolado, entonces estoy talado, desplomado, saqueado, hundido, desplomado. ¿Cómo estás entendiendo? Pero también la división puede ser en un matrimonio. Cuando la división, el espíritu de división. Por eso los matrimonios de esta casa, yo quiero que el Ministerio de Familia se fortalezca cada día más.
porque estamos peleando contra la división. Y el espíritu de división va a querer venir a toda costa, porque es su venganza. Y va a querer dividir los líderes. Y va a querer dividir los ministerios. Y va a querer dividir los matrimonios. Y va a querer dividir la persona como individuo. Lo va a querer dividir por dentro. Porque estamos peleando contra un espíritu de un país. Esto no es juego de carrito. Esto es una batalla. Por eso cuando vienen los desánimos, cuando vienen las peleas matrimoniales, cuando vienen los problemas familiares, la división viene, están peleando contra mí. Ahora yo voy contra ellos. Pero ¿sabe qué? No es con espada, ni es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Y en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Entonces la división puede manifestarse en un individuo, puede manifestarse en un matrimonio, puede manifestarse en una empresa, todo el mundo dividido. El Moviu es un tesoro para este país. Es un tesoro para este país. Pero claro, si lo aplicamos a nivel de iglesia es una cosa, pero si lo aplicamos a nivel de sociedad, a nivel de empresa o a nivel de lo que sea, es poderoso. ¿Cuánto están entendiendo? Levante la mano al cielo y diga: Señor, revélame los códigos de unidad que esta casa está impartiendo a todo un país. Digan conmigo: Señor, oramos para que estos códigos de unidad sean soplados y sean llevados a todas las esferas, a todos los círculos, a todos los estratos de la nación. Denle un aplauso al Señor porque Él vive. Aleluya. ¿Cómo están entendiendo la diferencia? Ahora, hay dos conceptos que el Moviu también transformó: gobierno y gobernabilidad. Gobierno y gobernabilidad. Y esto tiene a la gente así. No lo saben entender. La iglesia no tiene gobierno, pero tiene gobernabilidad. Hay una gran diferencia. Gobierno es una persona en un cargo que viene por votos, que administra un presupuesto y que está por un tiempo determinado. Eso es gobierno. Gobernabilidad es influencia permanente. Y la iglesia tiene gobernabilidad, influencia permanente, que no viene ni de votos, ni viene de un proyecto político, ni viene ni es por un tiempo determinado, ni administra un presupuesto, aunque sí el del cielo, gloria a Dios. La iglesia tiene gobernabilidad e influencia permanente. Porque no hay que tener gobierno para que nosotros salgamos en cambote y orar por la gente y bendecirla. No hay que tener gobierno para que nosotros agarremos una comida que tenemos nosotros en la casa y vayamos y la compartamos con el que no tiene. Y un día salgamos 10,000 evangélicos en Caracas y en un día hagamos una jornada de alimentación a toda la ciudad con los recursos de amor que Dios nos ha entregado por amor y servir a la gente. Para eso no hay que tener gobierno, pero eso es gobernabilidad. No hay que tener gobierno para que hagamos un plan comunicacional de valores en una ciudad, un solo plan único, por redes sociales, por radio, por televisión, trayendo los valores del matrimonio, trayendo los valores de la sociedad, trayendo los valores de Dios a todo el mundo y todos hablemos el mismo lenguaje. No hay que tener gobierno, pero eso se llama gobernabilidad. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces los cristianos confundieron la cosa y algunos creen que van a tener gobierno y no lo van a tener si primero no se levanta la gobernabilidad. Cuando la iglesia se levanta en unidad a favor de la gente, a servir a las personas, a bendecir a las autoridades. Si está un alcalde del PSU, lo bendigo. Trabajo con él sin vender mis principios, sino lo pastoreo y digo, estoy a la orden para servir a las comunidades. Pero si está un alcalde de la oposición, también lo bendigo y le digo, y te voy a pastorear y te voy a dar los principios bíblicos. Y le voy a decir, aquí estoy a la orden para llevar el trabajo a las comunidades. Porque la gobernabilidad de la iglesia está por encima de la política. No tiene límites. Puede bendecir al de un lado y puede bendecir al del otro. El que tenga las intenciones de servir, aquí está la iglesia para hacer un apoyo, gloria a Dios. Porque la iglesia es una fuerza poderosa. Hay dos fuerzas que pueden mover en una ciudad a la gente. La masa, los políticos y la iglesia. Los políticos se mueven por sus proyectos, aparentemente a favor de la gente. Pero la iglesia se mueve por la cruz de Calvario, por la sangre derramada en la cruz, por el nombre de Jesús, por los principios bíblicos. El cielo y la tierra pasarán, los proyectos políticos pasarán, los presidentes pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Anótate con el equipo de Dios en esta mañana. Anótate. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están conmigo en esto? Ay, nada más lo de adelante. Vamos a ver. ¿Cuántos están conmigo en esto? ¿Cuántos entienden que esto es una respuesta para una nación? Y no solamente para Venezuela, sino para las naciones del mundo. Y finalmente, ¿cuál es nuestro trabajo como iglesia? ¿Qué estamos planteando? Estamos planteando que la iglesia de cada ciudad pase a unidad de propósito y que se hagan planes de influencia en las 7 esferas, convocando en un solo plan a todas las fuerzas vivas de la ciudad. Y entonces que se hagan 7, llamamos a todos los educadores, para que los educadores hagan un plan de educación, para llevar los valores a todas las instituciones. Un plan comunicacional, que todos los comunicadores vengan y se haga un plan de comunicaciones y sea un solo plan de ciudad. Un solo plan de familia, para que la familia sea restaurada y toda la gente de familia, de todas las iglesias, se una en un solo plan de familia. Y que las familias se reúnan, los líderes de familia de una ciudad, y estudien la ciudad y cómo traer el reino y traigan un proyecto de ciudad y que todos caminamos en un solo proyecto. Que haya un proyecto cultural donde todas las plazas y espacios públicos de la ciudad estén tomadas todos los fines de semana por las iglesias en conciertos, danza, obras de teatro, y que la palabra de Dios esté corriendo permanentemente a través de tanta gente que está sentada en las iglesias por falta de un liderazgo que las active. Pero ahora noticia, que tiembla el infierno, porque ahora hay un plan de nación espiritual, un plan para levantar la poderosa iglesia de Cristo, para levantar esta generación, para que podamos llegar a hospitales, ancianatos, a gobierno, a economía, a turismo y a todas las áreas con la sal del evangelio. Nosotros no somos una amenaza para ningún gobierno, somos la mejor ayuda para cualquier gobierno. Nosotros no somos una amenaza porque nosotros estamos por encima de eso. Nosotros cubrimos con el manto de Dios cualquier cosa que toquemos para la bendición. Aleluya. Muchas bendiciones, mis amados. Estoy seguro que esta palabra ha sido de gran bendición para ti. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando vienes al Señor, la plenitud del reino viene sobre tu vida y sobre tu familia. Aquí en pantalla están todas nuestras redes y nuestros recursos espirituales a los cuales puedes accesar y seguir siendo alimentado y nutrido por la revelación de la palabra de Dios. Recuerda, somos la generación de Hebreos 10:39, que no retrocede, sino tiene fe para preservación del alma. Si es tu deseo recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, repite conmigo esta oración. Yo te voy a guiar y tú vas conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador y que te necesito. Te pido perdón por mis pecados y te abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador. Cámbiame, Señor. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Dame el milagro del nuevo nacimiento y hazme a tu imagen. Amén. Si has hecho esta oración, ya estás inscrito en el libro de la vida. El poder de Dios, el reino de Dios, ahora está en ti y sobre ti. Y la plenitud de Jesús la recibirás por completo. Bienvenido a este maravilloso mundo de ser un hijo de Dios. Seguimos conectados.